Para algunos, solo fue un gran jugador. Para muchos, es el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Gambetas, goles y grandes títulos así lo demuestran. Es considerado como una de las estrellas más grandes de la historia del mundo deportivo. Pelé, el rey del fútbol. Año 1940. El mundo se encontraba bajo el yugo de la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de Tokio eran cancelados y se daban importantes encuentros entre líderes mundiales. En la misma época, el 23 de octubre de 1940, en la localidad Tres Corazones del estado de Minas Gerais, nace, en un humilde hogar, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Su madre quería que solo se dedicara a sus estudios. En cambio, su padre, un exfutbolista conocido como Dondinho, fue el encargado de ser su primer mentor. Pero fue Waldemar de Brito, un mundialista de 1934, quien descubrió el talento de Pelé, jugando en un equipo juvenil llamado Ameriquinha. A los 13 años lo apadrinó y lo llevó a jugar en las juveniles del Bauru. Gracias a la gestión de Waldemar y el gran talento de Pelé, rápidamente hizo parte de las juveniles del Santos. Allí no le llevó mucho tiempo para convertirse en titular y conquistar varios campeonatos. Jugó un total de 656 partidos y marcó 643 goles oficiales, desde el año 1956 al 1975. Debutó el 7 de septiembre de 1956 y marcó su primer gol oficial ante el Cubatao, con tan solo 16 años de edad. En aquella época, nadie imaginaría que aquel joven se convertiría en una de las figuras más grandes de la historia del fútbol brasileño. Con el Santos, conquistó el Taca Brasil, hoy en día conocido como el Brasileirao, en 6 ocasiones. También ganó torneos regionales como la Copa Paulista y el Torneo de Río São Paulo. En el año 1962, el Santos de Pelé participó y ganó la tercera edición de la Copa de Campeones, hoy en día conocida como Copa Libertadores. En la final, el Santos se enfrentó al histórico Peñarol de Uruguay. Aquel Peñarol contaba con el legendario Alberto Spencer en sus filas. En aquella época, la final se ganaba por puntos, lo cual llevó a disputar 3 encuentros. En el primero, fue el Santos el que se llevó la victoria. En el segundo, el Peñarol empató el resultado, obligando a jugar un tercer encuentro. En aquel partido, el Santos se llevó la victoria con 2 goles de Pelé. El Santos de Pelé era imparable. Llegó al siguiente año a la final de la Copa de Campeones de 1963, esta vez frente al Boca Juniors de Antonio Ratín. El equipo brasileño ganó los 2 encuentros disputados, imponiéndose 3-2 en el Maracaná y 2-1 en territorio argentino. Fue un partido hostil, caracterizado por el juego fuerte, pero el Santos fue quien conquistó el bicampeonato de la Copa de Campeones. Ganar la Copa de Campeones llevó a Pelé a disputar la Copa Intercontinental de 1962 y 1963 consecutivamente. En la final del 62 se enfrentó al histórico Benfica de Eusebio, ganando los 2 encuentros disputados. En el Maracaná se impuso 3-2 y en el Estadio da Luz de Portugal venció 5-2. Pelé marcó 5 goles en los 2 encuentros. En la final de 1963, su rival fue el mítico Milan de Gianni Rivera. Pelé anotó en 2 ocasiones, pero no jugó el tercer partido, debido a una lesión. Aún así, el Santos se impuso y obtuvo su segunda Copa Intercontinental. El último gran título para el Santos de Pelé fue la Supercopa Intercontinental de 1968, esta vez enfrentando al Internacional de Milán, en un único partido, en el que el Santos ganó por la mínima diferencia. No hubo vuelta olímpica, porque el Inter se negó a jugar el segundo encuentro. A pesar de que Pelé ya se había convertido en una leyenda, con el Santos y la selección de Brasil, algunos problemas económicos lo llevaron a firmar para el New York Cosmos por 3 años. Para los norteamericanos, ver a jugar a Pelé en su país fue todo un espectáculo. En aquel club disputó 64 partidos y anotó 37 goles oficiales. Además, jugó con grandes figuras como Giorgio Chinaglia y Franz Beckenbauer. Con el Cosmos, Pelé solo conquistó el título de Liga Norteamericana en el año 1977. El New York Cosmos
fue el club en el que culminó su carrera deportiva. Tan solo un año le bastó a Pelé desde el comienzo de su carrera deportiva para llegar a la selección brasileña de fútbol. Jugó 92 partidos y anotó 77 goles oficiales. Además, conquistó 3 Copas Mundiales para su país. Tal vez, Pelé nunca imaginó que la promesa que le hizo a su padre cuando era niño, en la famosa caída de Brasil en el Maracanazo de 1950 se haría realidad, y además en 3 ocasiones. Debutó el 7 de julio de 1957 ante Argentina, jugando la Copa Roca, dirigido por el director técnico Vicente Veola. Aunque Brasil perdió aquel encuentro, Pelé marcó su primer gol con la verde amarela. Mundial Suecia 1958, Copa Jules Rimet. Pelé solo tenía 17 años y desde el primer momento deslumbró a los espectadores con su talento. Anotó frente a Gales en cuartos de final. Aquel sería el primero de los 12 tantos anotados por Pelé en la historia de los mundiales. Gracias a lo mediático que fue el evento, el mundo conoció a Pelé. Brasil llegó a la final, enfrentando al dueño de casa Suecia, que contaba con figuras como Nils Lelholm. Además de Pelé, Brasil contaba con grandes figuras como Garrincha y Didi. La verde amarela se impuso ante los suecos con un resultado de 5-2, incluyendo un doblete de Pelé que lo llevarían a la conquista del primer título mundial. Con tan solo 17 años, el rey del fútbol levantaba la primera Copa Mundial para su país. Mundial Chile 1962. En esta ocasión, la participación de Pelé fue demasiado corta, solo disputó 2 encuentros, marcó un gol ante México y fue lesionado ante el equipo checo, quedando por fuera del resto de la Copa. El equipo carioca se quedó sin su gran figura en fase de grupos, pero se repuso a esta situación y llegó por segunda vez consecutiva a la final de la Copa Mundial, esta vez frente a la selección checoslovaca de Józef Masopust. Brasil se impuso con un resultado de 3-1. Amarildo, Babá, Chito y Garrincha fueron los encargados de llevar a la selección brasileña a la conquista de su segundo título mundial. México 1970, considerado por muchos como el mejor mundial de todos los tiempos, el torneo en el que la gran figura Pelé se consagraría como una leyenda. Brasil contaba con una plantilla impresionante y además ganó todos los encuentros. Pelé junto a Riveliño, Gerson, Tostado y Jairzinho dominaron en aquella época, colocando al mundo del fútbol a sus pies. La final se disputó entre la selección canariña y la selección italiana de Gianni Rivera. En aquel encuentro, Pelé hizo un gol y 2 asistencias. El resultado final fue de 4-1 a favor de los cariocas. Así, Pelé y su selección conquistaron la tercera Copa Mundial. De esta manera, Pelé llegó a la cima de su carrera deportiva, convirtiéndose indudablemente en el rey del fútbol. El 1 de octubre de 1977 fue el día que Pelé le dijo adiós al fútbol. Se retiró en el Giants Stadium, en un encuentro entre el Cosmos de New York y el equipo en el que se hizo leyenda, el Santos de Brasil. Jugó un tiempo para cada equipo y marcó un gol a favor del Cosmos. Y así fue como la carrera futbolística de Edson Arantes do Nascimento llegó a su fin. Aquel niño que soñó con ganar un mundial se convirtió en una de las figuras más grandes de la historia del fútbol. Se convirtió en leyenda, dejando un legado único, con cifras difíciles de igualar para cualquier otro mortal. Pelé por siempre será considerado el rey del fútbol. Si te gustó este video, suscríbete y escribe en los comentarios a qué jugador quieres ver en estos homenajes. Hasta la próxima.